Listo. Escríbame ahí que estamos llamando lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Pescar Fernando. Buena Hora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Chacón Camargo Alejandro Carlos. Correa Mojica Carlos Arturo, con excusa. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. No, después de que lea el orden del día. Pedraza Ortega Teléforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Yo había visto a Pinto. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Edward. ¿Dónde está Edward? Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Rodríguez Edward. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santo Ramírez Nectalí, con excusa. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Navas Talero Carlos Germán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum decisorio. Sírvase a leer el orden del día. Orden del día miércoles 4 de abril del 2018, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos en primer debate para discusión y votación. Primero, proyecto de ley estatutaria número 044-2017, Cámara, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual. Segundo, proyecto de ley orgánica 152 del 2017, Cámara, por medio de la cual se dictan normas para la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal o ATP de la Cámara de Representantes. Tercero, proyecto de ley estatutaria número 061 de 2017, Cámara, por medio de la cual se regula el derecho fundamental al estudio de la Constitución Política y la instrucción cívica, establecido en el artículo 41 y se dictan otras disposiciones. 4. Proyecto de ley estatutaria 080 de 2017, Cámara, por medio de la cual se establecen medidas de protección al derecho a la honra, buen nombre, a la intimidad personal, familiar y a la imagen. 5. Proyecto de ley estatutaria número 103 del 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria número 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 6. Proyecto de ley orgánica 086 del 2017, Cámara, por medio de la cual se crea la concertación minera y de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. 7. Proyecto de ley orgánica número 040 de 2017, Cámara, por medio de la cual se adoptan medidas para profesionalizar las unidades de trabajo legislativo de los congresistas y se dictan otras disposiciones. 8. Proyecto de ley número 030 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá. 9. Proyecto de ley 057 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifican los artículos 90, 98 y 123 del Decreto 2241 de 1986 y séptimo de la Ley 164 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 10. Proyecto de ley número 048 de 2017, Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 263 de la Ley Quinta del 92. 11. Proyecto de ley número 308 de 2017, Cámara, 032 de 2016, Senado, por medio de la cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en materia de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Tercero, anuncio de proyectos. 4, lo que propongan los honorables representantes. La palabra, ha sido leído el orden del día, señor presidente.
Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Para solicitarle muy comedidamente que en el segundo punto el primer proyecto de ley estatutaria número 044 de 2017, su aplazamiento, señor presidente. ¿Usted es ponente? Listo. Tiene la palabra el representante. Señor presidente, yo quisiera solicitarle a la comisión y a usted muy respetuosamente que pudiera haber una alteración en el orden del día en el siguiente sentido, de colocar en primer punto el de las proposiciones para una proposición que estoy absolutamente seguro que toda la comisión, frente a lo que estamos viviendo, la va a aprobar, y sobre todo porque esta comisión, señor presidente, a veces yo aquí veo los medios de comunicación, aquí nosotros hemos trabajado ese tema, el representante Elber Díaz, el tema del IMPEC, es para hacer una citación precisamente por esta verdadera situación que es lamentable, señor presidente, por no decir que verdaderamente vergonzosa lo que está pasando. Y aquí cuando presentamos el informe 2 veces sobre el tema del presupuesto, doctor Elber Díaz y los demás colegas, representante Samuel Hoyos, cuando presentamos, pusimos de presente, señor presidente, todas las anomalías, irregularidades, es para hacer una proposición de una citación, señor presidente, de tal manera que no creo que haya absolutamente ningún problema sobre ese particular. Bueno, se acaba de leer el orden del día. Si no hay más sea el primer punto del orden del día. Por eso, si no hay más discusión, sugerimos entonces que sea votado con la proposición presentada por el representante de teléfono Pedraza y el doctor Elber Díaz. ¿Hay alguna objeción? Sea cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, con la modificación propuesta por el honorable representante Teléfono Pedraza y la del doctor Elber Díaz. Siguiente punto del orden del día. Proyectos, primero, lo que propongan los honorables representantes. No tengo la proposición. Aquí está, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Teléfono. Gracias, señor presidente. Cuando lo disponga la mesa directiva para que se cite al señor ministro de Justicia, al doctor Enrique Gil, al señor director del IMPEC, a la señora directora del USPEC, y de igual manera que se invite al señor Procurador General de la República y al señor Contralor General de la República para que en el cuestionario que anexamen se sirvan responder la situación de irregularidades que se vienen presentando en el IMPEC y en el USPEC. Muchas gracias. Se radique la señor Teléfono, representante Teléfono. Se envían hoy las citaciones para el próximo martes 8 de la mañana. Dado que hay congreso el próximo lunes, hay congreso en pleno el lunes, vamos a citar a las 8 del martes y le pediremos al presidente de la comisión que solo sea citado el día martes la comisión para el debate propuesto por el representante Teléfono. Si nos radica ya el cuestionario, lo enviamos hoy en la tarde para citar martes a las 8 de la mañana. Siguiente punto del orden del día. Presidente, ¿tiene que someter la consideración? A consideración la proposición del representante Teléfono. Anuncio que va a cerrar. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Sí lo aprueba, señor presidente, la proposición. Igualmente, señor presidente, hay otra proposición en la secretaría. Sírvase a leerla, señora secretaria. Asunto, proposición, citación a debate de control político. Apreciado presidente, cordial saludo. Respetuosamente le solicito se cite a debate de control político al ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo, directora general del ANLA, doctora Claudia Victoria González, director general de Corpo Amazonía, doctor Luis Alexander Mejía Bustos, con el fin de establecer los procedimientos para el otorgamiento de licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas afectadas por el conflicto armado, hoy conocidas como áreas del posconflicto, ubicadas en la Amazonía colombiana. Las personas citadas deberán responder el cuestionario que anexo. Atentamente, Harry Joanny González. Ha sido leída la proposición, señor presidente. En discusión la proposición del representante Harry. Queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Sí la aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes. Secretaría se anunciará el día del debate. Así se hará, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Tercero, proyectos en primer debate para discusión y votación.
Primero, proyecto de ley orgánica número 152 del 2017 Cámara, por medio de la cual se dictan normas para la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal o ATP de la Cámara de Representantes. Autores los honorables representantes Rodrigo Lara Restrepo, Germán Alcides Blanco, Gloria Betty Zorro y otros. Ponente, los honorables representantes Rodrigo Lara Restrepo, coordinador Juan Carlos García, Hernán Penagos, Samuel Alejandro Hoyos, Silvio José Carrasquilla, Fernando de la Peña, Angélica Lozano y Carlos Germán Navas Talero. Proyecto publicado en la Gaceta 854 de 2017. Ponencia para primer debate está publicada en la Gaceta 986 del 2017. Ha sido leído el primer punto del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el representante Rodrigo Lara como ponente y coordinador de este proyecto. Gracias, doctor Abraham Jiménez. Bueno, respetados colegas, con representantes a la Cámara de las diferentes comisiones económicas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de un ilustre grupo de expertos en la materia, liderados por el doctor Hernando José Gómez, hemos presentado una iniciativa legislativa que busca fortalecer al Congreso de la República, que busca fortalecer su capacidad de control político, que busca entregarle a los representantes mejores herramientas de técnica legislativa y mayores insumos para la elaboración de sus propias normas e iniciativas parlamentarias, y que busca en últimas equilibrar a la rama legislativa con la rama ejecutiva en la discusión de los asuntos económicos. Ustedes bien saben que después de las reformas constitucionales y administrativas de 1968, en Colombia se le otorgó una clara preponderancia a la rama ejecutiva en materia presupuestal. Es muy poco, realmente, lo que puede cambiar o modificar el Congreso de la República en la definición de las grandes prioridades presupuestales definidas por el Congreso de la República. Eso es lo que algunos profesores han llamado una verdadera dictadura presupuestal por parte de la rama ejecutiva, en el sentido que cualquier modificación al presupuesto general de la Nación hecho por el Congreso de la República requiere de la aprobación o del visto bueno por parte del mismo gobierno que es el encargado de elaborar el presupuesto general de la Nación. Ustedes mismos lo han presenciado, ustedes mismos lo han vivido. Lograr desde la plenaria de la Cámara de Representantes una modificación del presupuesto general de la Nación es prácticamente imposible. Y si lo presenta la oposición, es absolutamente imposible. Solo se logran realmente unos cambios muy pequeños y casi que únicamente de alcance individual desde las comisiones económicas encargadas de sacar adelante el presupuesto general de la Nación. Y esto se explica en gran parte por la carencia de elementos de información de ejecución presupuestal por parte del Congreso de la República. Es muy poca la información profunda y precisa con la que puede contar el Congreso de la República a la hora de hacer una evaluación real del presupuesto general presentado por el gobierno y del nivel de ejecución presentado por parte de las entidades públicas de ese presupuesto que nosotros aquí aprobamos. Por consiguiente, hacer control político al gobierno nacional en la ejecución del presupuesto público se vuelve muy difícil. Y súmenle a ello además, ese debate ya lo hemos tenido en el Congreso de la República, súmenle a ello además que la Contraloría General de la República en sí no tiene la obligación de realizar auditorías cuando una comisión o una mayoría calificada de la Cámara de Representantes o del Senado así se lo soliciten. En otros países del mundo, cuando se quiere hacer control político de la ejecución de un programa, como por ejemplo pasa ahora con los programas, con la ejecución de los recursos de la paz, tema que hoy es un verdadero escándalo público, pues perfectamente el Congreso de la República en otros países le pide a la Contraloría General de la República pues que realice
una auditoría especializada, de tal forma que una vez se obtenga esa información precisa, nosotros o el Congreso en cuestión pueda adelantar ese control político. En la mayoría de los países o de las democracias más avanzadas existen oficinas de apoyo o oficinas de información presupuestal a cargo del Congreso de la República. Y eso es lo que queremos crear, una oficina de asistencia técnica presupuestal de la Cámara de Representantes. No existe tal vez una entidad más prestigiosa en los Estados Unidos que la Oficina Técnica de Presupuestal del Congreso de ese país. Es una oficina que alberga en sí algunos de los más prestigiosos pensadores de la ciencia económica, y no hay cargo tal vez más prestigioso para quienes se desempeñan en esos ámbitos que el de hacer parte de la Oficina de Apoyo Técnico de Técnica Presupuestal del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué queremos acá básicamente? Leyes de presupuesto más convenientes para todas las regiones, información precisa respecto del presupuesto y de la ejecución presupuestal en cada región para los representantes de cada región, y herramientas adecuadas para poder fortalecer el control político y equilibrar la relación entre el gobierno y la rama legislativa. Para eso es necesario contar con el conocimiento técnico que asegure la calidad de los debates de control político. El hecho de la preponderancia de la rama ejecutiva en materia presupuestal respecto de la rama legislativa no es algo nuevo ni exclusivo de Colombia. Hemos presenciado un constante incremento de la influencia del Ejecutivo sobre el presupuesto y las políticas fiscales. Y para ello, en muchos congresos del mundo, se han creado esas oficinas de presupuesto del Congreso en varios países. Esto es además una recomendación de la OCDE. Básicamente ese es el punto. Eso es lo que queremos crear, otorgarle a la Cámara de Representantes esa herramienta. No es naturalmente un sustituto del Congreso de la República ni de las comisiones económicas, tanto así que son los representantes de las comisiones económicas los que firman conmigo este proyecto de ley. Es una herramienta para obtener más información de mejor calidad, que fortalezca nuestros debates de control político y nos permita interpretar adecuadamente la información que presenta el gobierno para sustentar una reforma tributaria, sustentar una asignación presupuestal o simplemente para saber cómo están gastándose la plata en las diferentes regiones. Esto, como les decía a ustedes, no va a obrar de manera autónoma, es simplemente una herramienta supeditada al trabajo parlamentario, accesoria al trabajo parlamentario, y cuyo único propósito es producir información presupuestal de ejecución del presupuesto y de ejecución en las regiones. Eso es básicamente este artículo, este proyecto de ley que les presento en el día de hoy. Muchas gracias, señores parlamentarios. Señora secretaria, sírvase a leer la proposición con que termina el informe. Sí, señor presidente. Proposición. Con base en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Quinta del 92, presentamos ponencia favorable y en consecuencia solicitamos a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley orgánica número 152 del 2017, por medio del cual se dictan normas para la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal o ATP de la Cámara de Representantes. La proposición está suscrita por los honorables representantes Rodrigo Lara, ponente coordinador, Juan Carlos García, Hernán Penagos, Samuel Alejandro Hoyos, Silvio José Carrasquilla, Fernando de la Peña, Angélica Lozano. Igualmente quiero manifestar, señor presidente, que hay un concepto del Ministerio de Hacienda que está radicado en la comisión y de igual manera se hizo conocer a todos los ponentes y está publicado en la página. Sobre eso pido la palabra. Quiero que lea primero el concepto y ya luego si representante Rodrigo Lara, antes de la palabra, que sea leído el concepto. Presidente, leo la conclusión. Finalmente es conveniente que los artículos 12 y 16 del proyecto, que establecen los requisitos
para el desempeño del cargo de director y de subdirector atiendan las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 sobre el sistema de empleo público y los principios básicos que regulan el ejercicio de la gerencia pública. De acuerdo con lo expuesto, esta cartera se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley del asunto, no sin antes manifestar la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente. Esa es la conclusión, señor presidente. Gracias. Pues me parece, con su venia, presidente, ustedes entenderán pues que los argumentos de fondo del Ministerio de Hacienda pues no son en sí argumentos de fondo. El Ministerio de Hacienda dice que estos artículos 12 y 16, básicamente la elección del director, deben sujetarse a la Ley de Empleo Público. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que le corresponde a la Cámara de Representantes, previo un estudio, una selección, un proceso de selección de mérito hecho por la Universidad Nacional, la designación de ese director. Este es un cargo que le corresponde al Congreso de la República y a nadie más, y no tiene sentido que se convierta en un cargo de carrera administrativa. Es un argumento, debo decir yo, extraño, el que aduce el Ministerio de Hacienda, porque pienso que también se trata básicamente de disimular más bien su animadversión a que el Congreso de la República, al hecho de que el Congreso pueda contar con herramientas de diagnóstico, con herramientas de análisis, respecto de la información que presenta el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República. Entenderán ustedes que el menos interesado en este proyecto pues es naturalmente el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que son los que tienen básicamente el monopolio de la información en materia de ejecución presupuestal. Lo que queremos es que el Congreso de la República se dote de una lupa, se dote de herramientas que nos permitan entender cómo el gobierno nacional ejecuta los recursos del presupuesto nacional que nosotros le aprobamos. Si es certera, si es seria, si es válida la información que aquí nos presentan cuando les pedimos informes sobre la ejecución, por ejemplo, del presupuesto de las áreas o de los ministerios a los cuales esta comisión les hace control político, y que eso no se reduzca a un simple informe, que nuestro rol en la discusión del presupuesto nacional no se reduzca a un simple pupitrazo. Las discusiones del presupuesto, que son las más importantes de cualquier congreso en el mundo, en Colombia se están dando en 3 horas. ¿Por qué? Porque no hay información con la que nosotros podamos rebatir aquella que nos presenta cualquier gobierno. No la tenemos. Y no podemos contar con ella pensando que la vamos a obtener con el trabajo de las UTLs, que tienen un alcance muy limitado. En cualquier congreso del mundo se le entrega a los parlamentarios información precisa y veraz sobre aquella que radique el gobierno nacional en materia de ejecución presupuestal, y eso lo hacen sus oficinas de análisis presupuestal. Eso es lo que queremos, y esa es básicamente, o ese es el fondo, o la oposición de fondo que existen en algunas dependencias del Ministerio de Hacienda, que quieren mantener esta información absolutamente cerrada y reservada para seguir gozando de ese privilegio de la dictadura presupuestal sobre un Congreso, perdónenme que lo diga de esta manera, eunuco a la hora de hacer los debates económicos y hacer una evaluación real sobre la ejecución presupuestal por parte de cualquier gobierno. Tiene la palabra Germán y luego teléfono. Gracias. Vean, señores, yo comparto 100% la apreciación del doctor Rodrigo Lara. Hay cargos muy especiales que requieren condiciones especiales y que yo no puedo meterlo en los cajones que predeterminó la administración pública. Yo tengo un caso como el que cita usted, doctor, cuando intentamos montar aquí la Oficina de Defensa de Derechos Humanos en la comisión, una cosa bien estructurada, donde pedíamos un abogado con conocimientos de derechos humanos, etcétera, y se nos atravesó, doctor, la función pública, con los mismos argumentos, y lo que yo tenía en mente, yo no quiero una oficina más, quiero algo especial. Usted tiene razón, somos nosotros quienes en este caso ponemos las condiciones y los requisitos para ese cargo, no la función pública, y mucho menos
una parte interesada como es el ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda nunca le ha interesado que nosotros metamos mano en el presupuesto. Por eso en las dos oportunidades que yo intenté meter mano para modificar la Constitución a efecto de que nosotros pudiésemos hacer sugerencias en materia de presupuesto, el ministerio fue el primero que se atravesó para que no saliera avante esa reforma constitucional. Aquí simplemente estamos diciendo, necesitamos a alguien imparcial que nos dé información y nos permita ilustración sobre el presupuesto. Porque cuando uno pregunta aquí sobre el presupuesto, dice, no, eso es el ministro. Y nosotros terminamos votando a ciegas. Yo normalmente, desde que estoy aquí, voto no a los presupuestos, porque nunca nos han permitido opinar. Y se nos dice que lo que viene hecho ya está. Nada, que comparto su apreciación, doctor. Tiene la palabra el representante de teléfono y luego representante. Señor presidente, lo dije durante tantos años cuando estuve en la comisión tercera y en la comisión segunda y aquí, que lo más importante en las democracias serias es la discusión del presupuesto. Si uno mira la instalación del Parlamento inglés o si uno mira la presentación en los Estados Unidos del presupuesto, la discusión o cualesquiera de los países miembros de la Unión Europea, el tema más importante, porque es el que proyecta la política de los gobiernos, es el presupuesto y la discusión como tal del presupuesto. Aquí, señor presidente, lamentablemente, querido Rodrigo, hay un problema estructural que es el primero que, por supuesto, debería complementarse, y es la discusión del presupuesto nacional. Uno no puede llegar el día, dejar ya los términos casi para vencerse, para que llegue a la plenaria a darle un pupitrazo al presupuesto sin que nadie tenga posibilidades realmente de hacer serias observaciones. Y aquí, señor presidente, usted lo sabe, doctor Carlos Abrada, porque estuvo en la comisión tercera. Mire, hacemos un trabajo de análisis presupuestal de las entidades que, de conformidad con la ley, Rodrigo, tienen que ver con la comisión primera. Y a mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, concurre un viceministro. Con mucho esfuerzo, a veces viene el director de presupuesto. Pero absolutamente la discusión como tal del presupuesto debería tener una modificación muy seria respecto de su discusión, porque ¿en qué quedan las comisiones constitucionales del Congreso en materia de la discusión, Rodrigo? Por ejemplo, en temas de ciencia y tecnología, en educación. ¿Qué pasa en temas de salud tan difíciles, problemas tan difíciles? Resulta que las observaciones seguramente que harán, como las que nosotros hemos hecho aquí, pasan completamente inadvertidas. En el mejor de los casos, estando de presidente de la Comisión Segunda, logramos, estando Juan Carlos Echeverri, que hubiera una modificación presupuestal para el tema de el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional por unos temas referidos a las pensiones y por el tema referido a las demandas contra el Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, doctor Carlos Abraham y Rodrigo, aquí yo fui ponente de un proyecto del cual sigo considerando que eso debe modificarse, que es lo que en una editorial del Tiempo llamaron la Comisión de Descrédito Público. La Comisión de Crédito Público, mira, aquí no se está haciendo referencia, Rodrigo, y valdría la pena en ese análisis. Si hay algo que hoy preocupa, y yo lo digo esto también porque he dejado las constancias sucesivas en el análisis de los presupuestos anuales con relación al crecimiento de la deuda externa colombiana. Esa es una preocupación que realmente hoy, si usted habla con las ONGs, con los centros de estudio especializados, una de las preocupaciones que hay es el crecimiento que hemos venido teniendo paulatinamente en los últimos años. Hoy usted tiene un endeudamiento que está cerca del 46-47% del PIB, de tal manera que son porcentajes
muy preocupantes, y quién sabe exactamente de las operaciones de crédito. Le pregunto una cosa, la Comisión de Crédito Público, doctor Carlos Abraham, esa se la pelean, como usted bien sabe, en la Comisión Tercera. Ese es pues la joya de la corona. Y entonces a mí me parece que, Rodrigo, aquí en su proyecto, que me parece muy interesante, aquí debería tratarse, por ejemplo, el tema referido al endeudamiento externo. Es que esto es lo que debería servir para modificar ese tema. Aquí, cuando yo le pregunto aquí a alguno de los colegas si algún día la comisión o los delegados de la Cámara, que cuando nosotros aprobamos el presupuesto para financiarlo, ya estamos aprobando unos cupos de endeudamiento. Yo quiero preguntar si algún día nos han contado a la Cámara de Representantes o hemos recibido algún informe con relación al tema de las operaciones de crédito. ¿A dónde se han ido? Nunca sabemos absolutamente a dónde han ido a parar exactamente esas operaciones de endeudamiento externo. De tal manera que a mí me parece que su proyecto, que es muy bueno, no solamente que digamos en otros países esto existe, efectivamente, le presta un enorme soporte. Nosotros aquí creamos en el año 2002, querido Rodrigo, no sé si acabaron esa oficina de modernización del Congreso, que estaba funcionando cerca del Congreso y que estaba siendo soportada por la USAID. Yo no sé si eso todavía funciona o no funciona, que tenía exactamente digamos, estos mismos propósitos. Pero a mí me parece finalmente que al lado de esto, como digo, el tema del endeudamiento externo, aquí debería hablarse un poco de ese tema, que es un tema muy delicado, querido doctor Rodrigo, y que ese sí sería un tema también digamos, fundamental para el tema del análisis presupuestal, porque si no estamos metiéndole la mano realmente al tema del gasto público en su conjunto y del tema del endeudamiento, creo que no es mucho lo que estamos haciendo. Y finalmente, yo creo que dejárselo a la mesa directiva, yo le voy a votar el proyecto, pero dejarle a la mesa directiva, aún con los requisitos que usted está señalando aquí, la designación de ese funcionario, quizás sería mejor que de pronto, previo a ese concurso, lo eligiera directamente la Cámara de Representantes y no la mesa directiva, porque me parece que la mesa directiva de la Cámara es darle un poder que no me parece que sea el más adecuado, cuando lo que debe haber es una enorme participación y una gran transparencia respecto a la responsabilidad, igual que lo que pasa con la directora administrativa. La directora administrativa de la Cámara de Representantes es elegida por la plenaria de la Cámara y no por la mesa directiva, y eso le da mucho más soporte y le da mucho más responsabilidad, le da mucho más compromiso, porque, a ver, ¿quién es el que lo elige para 4 años? Pues lo elige la primera mesa directiva, mientras el periodo sea de 1 año, lo está eligiendo en la primera mesa directiva de la Cámara de Representantes. Luego a mí me parece que debería dársele la oportunidad, querido Rodrigo, de que fuera la plenaria de la Cámara de Representantes y no la mesa directiva. Muchas gracias, señor presidente. La palabra es del Díaz y luego Buenahora. Gracias, señor presidente. Sobre el proyecto en cuestión, pues la verdad es que inicialmente me parecía que tenía alguna situación que se presentaba con las unidades técnicas legislativas que tenemos los congresistas, que son los que de alguna manera nos asesoran en cualquier tema que hoy en día nosotros podemos estar estudiando y analizando y debatiendo en el Congreso. Igualmente tenemos por parte de la Contraloría, en el caso, por ejemplo, doctor Teléforo, de la deuda pública que usted comentaba, nosotros tenemos informes muy completos de la Contraloría General de la República. Sin embargo, escuchando al doctor Rodrigo Lara, me parece que tiene razón. Me parece que en este caso la Cámara de Representantes debe tener esa posibilidad de tener personas especializadas en estos temas.
A veces nosotros como congresistas tenemos asesores, y los tenemos todos, pero muchas veces no son especializados en un tema específico. En este caso, tema presupuestal, tema de deuda pública, planeación nacional, todos estos temas. Yo diría que el proyecto, entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, yo lo veo positivo porque de alguna manera un ente asesor a la Cámara de Representantes, a todos los representantes a la Cámara, nos puede ayudar muchísimo. Usted lo comentaba, doctor Teléforo, el tema presupuestal se ha convertido en un tema muy complejo. En la aprobación, nosotros vemos cómo nos llevan a la plenaria el proyecto y es para aprobarlo, prácticamente, porque ya no hay tiempo. Que entre otras cosas ese sería también un tema a tratar y de reformar en las normas de cómo aprobar el proyecto de presupuesto, que es uno de los más importantes que se aprueba cada año, y que no nos metan un proyecto de presupuesto a último día y que si no se aprueba, pues entonces se hace por decreto a nivel nacional. En esas circunstancias, señor presidente, yo estaría pues de acuerdo con el proyecto. Me parece que tiene un propósito muy loable, muy importante, y en esas circunstancias yo voy a apoyar este proyecto de ley estatutaria. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el representante de ley orgánica. ¿Tengo la palabra? ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los honorables miembros de esta comisión primera y a los asistentes. Miren, este es un proyecto importante. Presidente, yo le ruego llamar al orden y si quisiera que hubiera atención, por favor. Este es un proyecto importante que nos permite también profundizar y reflexionar sobre temas colaterales. La verdad es que uno, doctor Rodrigo Lara, no encuentra en el plan de desarrollo, por ejemplo, una sola frase que implique una política pública seria sobre algo que acaba mencionado Teléforo. Por ejemplo, ¿qué hacer con la deuda externa? No hay una sola línea del plan de desarrollo. Varias veces me he referido a esto y lo he escrito. Y un país, un Estado que se respete, doctor Carlos Alejandro Chacón, yo le solicito que por favor haga parte del orden. Así se le recibe, doctor. Usted es de la tercera, doctor Chacón. Bueno, bienvenido, mi paisano querido, tome asiento. Bueno, doctor Rodrigo Lara y compañeros, no hay una sola frase en el plan de desarrollo. Yo les digo una cosa, un Estado con semejante deuda externa, y déjenme compartirles esto. Cuando comenzó el gobierno Santos en el 2010, la deuda externa de este país era de 58.000 millones de dólares. Y estamos por encima de los 120.000 millones de dólares. Y por supuesto, el efecto que eso tiene en materia de inversión, en los programas sociales, por ejemplo, es impresionante. Cuando usted mira el presupuesto y se da cuenta que el servicio de la deuda es muy superior a lo que le queda a usted para inversión, el Estado está enfermo. Esa es una situación absolutamente crítica. Entonces, claro, cuando uno mira la competencia del Congreso, desde luego el tema presupuestal es importantísimo.
en las democracias contemporáneas son dos los ejes del trabajo legislativo, y acá hay una mala interpretación. Uno, el tema presupuestal, y el otro, el control político. Y les digo esto porque hace mes y medio más o menos encontré un informe de La Silla Vacía que comparaba los partidos en la presentación de proyectos y aplaudía al MIRA, y respeto al MIRA, porque había presentado cualquier 250 proyectos, pero algunos de ellos, desde luego, cosas absolutamente evidentes que no necesitaban cursar ningún trámite legislativo. No podemos calificarnos nosotros en nuestro trabajo sobre la base de la inflación legislativa, la hiperinflación. No, el trabajo central de un Congreso se reduce a control presupuestal, es decir, no solo la aprobación del presupuesto, sino cómo se ejecuta, cómo se cumple o cómo se incumple, y desde luego el control político. Yo creo que este proyecto es necesario, pero decía que nos lleva a reflexiones colaterales, y yo quiero, sobre todo a quienes repiten en el Congreso, felicitándolos, llamar la atención sobre lo siguiente. Si quieren que este Congreso mejore, por ejemplo, hay que modificar el artículo constitucional sobre la moción de censura. Es increíble lo que ha ocurrido cuando uno ve la historia de este artículo en 25 años. En segundo lugar, si queremos, por ejemplo, darle herramientas a la Comisión Segunda, es muy importante que revise lo que ocurre con los nombramientos de embajadores, de cónsules equivalentes a embajadores, y así inclusive audiencias en relación con algunos cargos altos del Estado en otras comisiones. Por ejemplo, el tema de las citaciones, acá presentamos un proyecto con el doctor Navas. Es increíble que se le incumpla al Congreso cuando se es citado. En todas estas cosas hay mucho por hacer. Y vuelvo al tema. Yo voy a apoyar este proyecto. Creo que tiene razón Elber cuando dice, bueno, Elber Lozano, tenemos las UTLs, tenemos informes a la mano de la Contraloría, todo eso es válido. Pero nada de esto es sobra, al contrario, enriquece. Y miren, el problema, Rodrigo, no es solo en crear o no una oficina de este talante. Yo les pido a quienes permanecen que modifiquemos los términos de estudio del presupuesto. Hay un gran bache entre lo que ocurre en las comisiones económicas y cuando el proyecto se le vota a la plenaria, porque no hay tiempo suficiente. Es decir, no pueden las comisiones económicas tomarse el 90% del término y el 10% que repose en una responsabilidad de la plenaria. Eso es absurdo. Y segundo, no puede ser posible que uno llegue a la plenaria y vea que se votan y se votan proposiciones sin ninguna clasificación lógica. Hay un paquete de proposiciones que tocan la estructura general del presupuesto y de pronto aparecen mezcladas proposiciones sobre temas sectoriales o regionales en un desorden metodológico impresionante. Si se pudiera hacer algo con un artículo acá para organizar mejor eso, sería muy conveniente. De manera que, dichas estas cosas, quiero apoyar este proyecto. Repito, el Congreso puede mejorar mucho para su trabajo, pero necesita modificar metodológicamente mucho el trabajo entre comisiones y plenarias. Y en el caso del presupuesto es caótico. Claro que a la gente que trabaja en el Ministerio de Hacienda no le llama la atención un proyecto de estos. Entre menos se sepa, y siempre entre comillas se califica como técnico el trabajo económico, más les conviene. En Brasil, cuando llegó la restauración de la democracia, todo el mundo se entusiasmaba con la reaparición de los partidos políticos y una nueva constitución, y por debajo de la mesa funcionarios del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda de Brasil, negociaron y endeudaron 3 o 4 generaciones brasileras alrededor de la deuda externa. Acá en la Asamblea Constituyente, porque fui testigo, la gente asistía a la comisión primera
derechos fundamentales, partidos políticos, etcétera, y uno iba a la Comisión de Asuntos Económicos y había 4 o 5 personas. El tema económico es fundamental y repito, junto al control político, es la base real del trabajo legislativo. De manera que, doctor Rodrigo, mi apoyo y ojalá realmente se piense en reformar metodológicamente esas decisiones entre lo que ocurre en las comisiones económicas y la plenaria para que haya una mejor participación y mucho más acierto. Gracias. Tiene la palabra el representante Bravo, luego el representante de Chacón, que se estrena en esta... Primero, representante Bravo. Gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos los distinguidos representantes. Notarán que yo nunca uso la palabra honorable. Es más, he estado por proponer eliminarla del léxico legislativo, porque en un cuerpo de 260 hombres y mujeres es muy riesgoso añadirle el adjetivo honorable por el solo hecho de tener una credencial. La honorabilidad se gana con el actuar en la vida. Es un tema cultural. Pero bueno, por lo menos de mí nunca oirán esa palabra para no tener el riesgo de equivocarme. Sobre ese proyecto, me parece que es muy importante todo aquello que contribuya a dar asesoría a los parlamentarios en el manejo de los temas económicos. ¿Recuerdan ustedes? Hace un año, o tal vez 2, el Consejo de Estado produjo una sentencia que nos obligaba a los congresistas a pagar una millonada enorme por haber aprobado una ley que tenía consecuencias económicas. Y quizá cuando aprobamos esa ley, ninguno de nosotros nos dimos cuenta de que probablemente después de unos años nos iba a salir de nuestro bolsillo, porque eso era lo que decía esa providencia, como consecuencia de la sentencia del Consejo de Estado, consecuencia, digo, de la falta de asesoría, de apoyo al momento de estudiar o aprobar una ley de estas. De manera que cuenta con nuestro apoyo, pero le quiero hacer una pregunta al ponente autor, doctor Lara. ¿Por qué solo para la Cámara de Representantes? ¿Por qué no para el Senado de la República? ¿Por qué no en conjunto para el Congreso de la República o separadamente como usted lo disponga? Pero no estamos aquí cercenando un poquito la división entre Senado y Cámara. Gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra el representante Chacón, luego el representante Sanabria. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quisiera, con todo respeto, que la secretaría de esta comisión nos pudiera ayudar con los antecedentes legislativos de este proyecto. Este proyecto desde Posada, como presidente de la Cámara cuando salía, y mi buen amigo el doctor Simón Gaviria, pretendieron gobernar la Comisión Primera y la Comisión Tercera y Cuarta Constitucional, en donde se creaban estas comisiones y los nombraba el presidente de la Cámara y la mesa directiva por 4 años. Nosotros siempre logramos demostrar que era la forma de, primero, determinar de manera clara y expresa la libertad que tenían los congresistas de exponer, estudiar y trabajar de manera individual como le corresponde en representación popular lo que consideraban de los diferentes proyectos legislativos en temas presupuestales, económicos, constitucionales y legales. Veo que este nuevo proyecto, que además repite mucho de lo que fue ese proyecto del doctor Posada, que después fue presentado también, ha sido presentado 2 veces, ya viene sin que exista esa misma dirección supuesta asesora para la Comisión Primera para asuntos que se debatan en esta comisión, y ya viene solo para comisiones económicas. Yo quisiera, presidente, para que vieran que esto no es falso lo que estoy diciendo, que la Secretaría nos colabore mostrando los antecedentes que se presentaron
en otros 2 proyectos legislativos de esta misma índole en los últimos 8 años por presidentes de Cámara de Representantes, que busca nada más y nada menos que mostrar, con todo respeto, doctor Lara, un ánimo altruista de asesoramiento que deslegitima además nuestros equipos de trabajo de unidades legislativas, y es el primer paso para decir que nuestros equipos no son capaces de trabajar, de estudiar sobre los temas, materias en asuntos. Los únicos temas importantes en este país no son los presupuestales, están las tributarias, están todos los temas importantes para este país legislativos y constitucionales. Y quiero mostrarles cómo en esos anteriores proyectos legislativos también pretendieron gobernar las comisiones primeras constitucionales y legales para imponer una posición a través de esos grupos asesores de direcciones externas, la posición que seguramente después será gobernada a través del poder unánime de un ejecutivo que intentará permear esas direcciones externas a las comisiones para imponer su posición legislativa a las comisiones, que en este caso serán las presupuestales, y que se ha pretendido en 2 oportunidades, no solamente la presupuestal, doctor Buenahora, sino también la de la comisión primera, que en este caso particular la han quitado. Quiero que permitan, que revisen, para que vean los antecedentes y las discusiones que hubo tan grandes para tumbar el manejo que pretendían tener de las comisiones primeras y económicas a través de esas direcciones. Muchas gracias, presidente. Representante Chacón, hablando con la secretaria, no pueden en menos de 2 horas entregarnos la información. Yo estoy con usted en el Congreso ya desde hace 8 años y recuerdo y lo acompañé en hundir ese proyecto de ley porque quitaba la autonomía de las comisiones, porque era obligaba, iba también la primera, la tercera y la cuarta, y obligaba que lo que saliera de esa comisión asesora se tenía que llevar a cabo. Casi que le quitaba la interpretación, pero fue lo que pasó en esa vez. Viene el representante Sanabria, luego Angélica. Es una réplica al Ustedes lo vamos a dejar a lo último para que le dé réplica a Buenahora, le dé a Elber, le dé a Mario, lo voy a dejar al final para que les ponga a todos porque usted es el ponente. Bueno, muchas gracias, presidente. En estos 12 años que he tenido el privilegio de estar en esta corporación y especialmente en esta comisión, hemos visto pasar varias iniciativas en igual sentido, en el sentido de poder separar la función administrativa, presupuestal y financiera de la función eminentemente legislativa de la Cámara de Representantes. Cuando el representante Posada presentó esa iniciativa, muy distinta a esta, muy similar a esta, yo, a diferencia de algunos, sí lo acompañé y la defendí. Y considero oportuno, pertinente, prudente, que este tipo de instancias se establezcan en el Congreso, como lo ha dicho el representante Oscar Fernando Bravo. No debería ser solamente para la Cámara de Representantes, sino igual para el Senado de la República, porque finalmente somos una sola corporación, el Congreso de la República. Por lo tanto, representante Lara, cuente con mi respaldo, pero le quiero dejar una inquietud a su señoría, porque para mí usted es su señoría. A diferencia del representante Bravo, pues considero que la honorabilidad de las personas es algo subjetivo, y cuando se hablan de honorable no se refieren a las personas, sino a la corporación, la honorable Cámara de Representantes, el honorable Senado de la República. La honorabilidad es subjetiva, y permítame dirigirme a usted, honorable representante, en su condición de presidente de la corporación,
Y antes de que termine este periodo, presidente Lara, sería muy importante que la Cámara abocara un debate que el país está esperando, y es el caso de los narcoyets, que es un tema supremamente delicado para la seguridad nacional. Y el narcojet no solamente desde la óptica de la aerocivil, sino desde la óptica de la Fuerza Aérea Colombiana. Yo creo que ese es un debate que debemos de abordar muy pronto, porque el debate presidencial ha hecho de que este tema pase de muy bajo perfil y es un tema de mayor monta. Si esto está pasando y pasó en la aerocivil o con algún controlador aéreo de la aerocivil, qué bueno saber qué responsabilidad tiene la Fuerza Aérea Colombiana en el control del espectro aéreo del país. Pero no solamente, señor presidente, lo convoco y lo concito a poner sobre la agenda de la Cámara este tema, sino otro tema de vital importancia, y es lo que está pasando con el Fondo para la Paz. Es muy grave lo que el reclamo y la advertencia que hicieron los embajadores de los países cooperantes y donantes, y muy grave lo que está pasando por la oficina del ministro del posconflicto, Rafael Pardo. Aquí esa comisión hizo todo el ejercicio en los temas de la paz, y lo mínimo que merecemos es una explicación del ministro Rafael Pardo, del ministro de Hacienda, sobre lo que está pasando con el secretario de la JEP, sobre lo que está pasando con los recursos de la cooperación internacional, sobre lo que viene pasando con esos fondos. Yo creo que este Congreso y este país merecen una mínima respuesta frente a aquellos recursos. Simplemente quería dejarle, señor presidente de la Cámara, esas dos preocupaciones. Muchas gracias, presidente. La palabra Angélica, luego Clara. Mil gracias, señor presidente. Este proyecto de ley es urgente, necesario, y es una vergüenza que estemos en esta falacia, amigo Chacón. Este proyecto le quita poder solo a quienes quieren opacidad, solo a quienes quieren que en este Congreso se mantenga lo que ha sido históricamente arrodillado al Ejecutivo. Nuestras UTLs, cada quien las integra con los criterios que considera. Todo mi trabajo, todo lo bueno de mi trabajo se lo debo a mi UTL. No mezclemos peras con manzanas. Esto no se trata de descalificar nuestras UTLs. Es que el Congreso de Colombia es un apéndice del Ejecutivo porque toma las decisiones a ciegas, con los dedos en la boca, con la información que nos entregan en materia presupuestal. Este proyecto surge de una comisión que ha sido una lucha que funcione, y gracias a Rodrigo Lara y a Cepeda, el presidente del Senado, está funcionando la Comisión de Transparencia del Congreso, bicameral. Este proyecto está más que inventado, Alejandro Chacón. Esto es una instancia institucional. Solo quienes quieren opacidad y quieren mangonear desde comisiones terceras y cuartas con acuerdos bajo de la mesa con el ministro de Hacienda de turno, pierden poder. Pero como aquí todos somos servidores de paso, esto lo que hace es corregir institucionalmente un desajuste de décadas. No se lo inventó este gobierno ni el anterior, es de décadas. Este proyecto surge además de investigación auspiciada por Cooperación Internacional, por PNUD. Estuve como miembro de esa comisión en la presentación que hizo, me recordará Rodrigo Lara, el consultor es Hernando José Gómez, que fue ministro, creo que de alguno de los gobiernos de Uribe. Entonces, este proyecto es urgente, necesario, y tenemos que dar las discusiones claras y sin falacias, Chacón. ¿A quién le conviene en el país que haya unas decisiones presupuestales en comisión tercera y cuarta a punta de cupos indicativos? ¿Quién gana con eso? ¿El país?
la honorabilidad del Congreso y me sumo a Bravo. Hagamos, es que me daría pena promover una ley para decir deróguese el uso de, pero los honorables y los doctores, ¿no? Aquí que hay doctorados falsos, incluso del alcalde de Bogotá, o especializaciones en Harvard de 4 días, contribuiríamos a la cambio cultural, no usar ni la palabra doctor ni honorable, sino para quien lo merezca, y eso es individual, no obedece a ningún cargo. Entonces yo le invito a la comisión a que apoyemos este proyecto y a que hablemos clarito. Esto solo le daña negocios a quienes quieran mantener un monopolio de poder y de información, y le conviene al Ejecutivo. Si queremos un Congreso que apruebe en materia presupuestal todo a ciegas, neguemos este proyecto. Si queremos un Congreso que avance en independencia real de poderes y en toma de decisiones con información y criterios, y no los cuadritos que trae la víspera el gobierno de turno, o quedar en manos de los congresistas más avivatos de Comisión Tercera y Cuarta para sus decisiones personales, ¿dónde están los ñoños presos? Los ñoños presos es porque han manejado desde qué comisión su relación con el Congreso. Esto le daña los negocios a los ñoños, Rodrigo Lara. Gracias por promover ese proyecto de ley como presidente de la Cámara, y de verdad, o sea, dejemos aquí las falacias. Esto lo que ataca es y le daña los negocios a los corruptos, desde el Ejecutivo o desde el Congreso, a los ministros corruptos, a los ministros que compran y arrodillan al Congreso con cupos indicativos vulgares. Esos congresistas son los que pierden, y eso no se lo inventó este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Esto es institucional. Entonces, de verdad que es lamentable que se venga a decir que esto es una ofensa a nuestras UTLs. No, yo tengo una situación triste. No he podido tener un economista en mi UTL. No me ha alcanzado el presupuesto para contar con la asesoría de una persona rigurosa y experta en economía, como cuento con un buen abogado, como cuento con otros asesores ambientalistas. Obvio que esto es una necesidad institucional que le va a servir a todo el Congreso, y sobre todo le va a ir dando independencia al Congreso de cualquier gobierno ejecutivo que está acostumbrado a comprar congresistas, y como se venden barato, sí, barato para la democracia, caro para los colombianos, a punta de cupos indicativos en esas comisiones. Entonces, votemos con fervor. Clara, y luego el representante Eduardo, luego Rosso. Doctor Lara, usted cierra todas las intervenciones. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo cordial a todos los colegas. Mire, como no es un tema del proyecto, como sucedió con las réplicas del doctor Rodrigo Lara, que él tiene que recoger todo lo que le han preguntado los demás ponentes, doctor Chacón, responda solo eso, y luego la representante Clara. Gracias, señor presidente, por mantenerme el uso de la palabra. Yo creo que este proyecto, digamos que el sentido es interesante, y hay que rescatar que lo que necesita el Congreso es mejor información para justamente poder analizar la que nos pasan para nuestro análisis en el momento de presentar el presupuesto de la República. Yo, representante Angélica, sí quería decirle que dentro de mi UTL sí contraté a un profesional que en todos los presupuestos analizamos todo el tema, particularmente en Bogotá, y alcanzamos a lograr que dentro del presupuesto nacional, además de la partida del metro, se pudiera lograr el cumplimiento para el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado para la descontaminación del río Bogotá. Hubiéramos querido más logros para nuestra ciudad en tema presupuestario, pero creo que se hizo un trabajo a pesar de que no somos parte de la Comisión Tercera. Cuando yo leí este proyecto y lo comparamos con nuestros asesores, lo primero que me mencionaron es que no contaba con el concepto del Ministerio de Hacienda, que finalmente es quien nos da la oportunidad, porque tenemos, doctor Buenahora, la regla fiscal que usted siempre nos ha mencionado, que si los proyectos no tienen el concepto, pues sería inocuo crear una
nueva entidad asesora que no tiene con los recursos correspondientes de Hacienda. Ese es como el primer punto. El segundo tema es que cuando yo escuché al doctor Lara, porque estaba en mi oficina, me pareció interesante lo que él mencionaba, comparto su preocupación por la información, ¿sí? Pero no había alcanzado a vislumbrar los alcances que mi colega, el representante Chacón, a quien respeto y admiro por su capacidad de ver cosas que a veces no vemos nosotros, pues yo creo que sí tiene razón en el sentido de que sí hay ahí un interés en manejar a través de comisiones la autonomía de los congresistas. Entonces, me parece que como la idea no es molestar a ningún representante, y menos en este final de la etapa, después de 4 años de que hemos tenido un colegaje cordial, yo creo que sí merece una revisión, doctor Lara, de unos y de otros para lograr de pronto la mejor fórmula y que no se entienda que se quiere romper con la autonomía de los congresistas, que yo creo que es importante mantenerla. A mí no me parece que por más asesores que tengan sus calidades externos, pues realmente es que aquí nos hemos trabajado mucho para los que hemos alcanzado la curul en algún momento lograr una representatividad. Entonces, pues yo creo que esa voz cuenta, y el ideal sí es que cada representante pueda tener una UTL que le permita los elementos. Hemos demostrado que con las uñas se ha podido hacer, y si tuviéramos un apoyo más de cada uno de los partidos, seguramente podríamos tener también una mejor ampliación de los proyectos. Pero yo en principio creo que me uno a la moción que ha presentado el representante Chacón, y yo creo que de pronto esto merece un nuevo análisis, ya que él ha pedido un informe de secretaría que no va a estar en 2 horas, quizá para una sesión más adelante, y con más calma de pronto lo analicemos en un nuevo y mejor momento, y seguramente encontraremos más puntos a favor que este proyecto de ley puede presentar para el país, que a la final es lo que más interesa. Gracias. Doctor Chacón, réplica, y se prepara el doctor Rosso, luego, no, primero Edgar y luego Rosso. Mire, presidente, y con todo respeto a la doctora, bueno, vamos a exigir, ¿no? Que profesional, me imagino, ¿no, Angélica? Bueno. Doctora Angélica, con todo respeto, no estoy acostumbrado a argumentar deslegitimando la labor de los compañeros. Es una costumbre generalmente de su señoría y a veces de muchos de sus colegas de partido. Yo no estoy acostumbrado a eso. Me gusta argumentar con posiciones ideológicas. Para eso, para mí es mucho más importante que las ofensas personales y mucho menos a los compañeros. Porque aquí se acusa de ayudar las regiones, que usted le llama esa actividad delincuencial o cupos indicativos que son ilegales, como usted lo manifiesta, y llegó a acusar a casi todas las personas, porque aquí personas de esta comisión también hacen parte de todos los que están investigando como consecuencias de eso. Entonces le quiero decir, doctora Angélica, que primero que todo le apelo a argumentos. Le quiero contar, doctora Angélica, que nosotros tenemos, si no estoy mal, 50 salarios mínimos para asesores. Esta comisión que está creando aquí, que es además una oficina que va a crear cargos, que tiene erogación presupuestal, como le dice hoy la doctora Clara, requiere aval del Ministerio de Hacienda, que puede conseguirse posteriormente en el transcurso del proyecto legislativo válido, si se acompaña, pero que requiere ese aval. Tiene solo 6 asesores. Si no se ha leído alguien el proyecto, de pronto, pues yo creo que todos mis compañeros lo han leído, tiene 6 asesores. Los asesores es grado 1, quiere decir que es el asesor más pequeño de los que cualquiera de nosotros pudiera tener. De 39 millones más o menos que nuestra unidad legislativa, cualquiera, doctora Angélica, pudiera tener un economista que gana 6.400.000 y puede tener un buen abogado 1. Y esta comisión tiene 6, no más, para pensar que puede ser más inteligente cuando nosotros tenemos 39 millones de pesos para el equipo de trabajo de cada uno de nosotros. El trabajo y el estudio depende de cada congresista, no depende de la determinación de una entidad burocrática que se quiere crear en la Cámara de Representantes, que se pretendió crear 2. Aquí ya me llegó
el proyecto cuando se presentó inicialmente. Se lo voy a poner en la secretaría para que lo conozcan los compañeros, que fue similar y que este Congreso de la República lo presentó y que venía también creándole esa misma comisión asesora, porque supuestamente ustedes tampoco sabían hacer las cosas ni sabían estudiar los proyectos constitucionales y de leyes estatutarias, y se pretendió en este proyecto y en 2 oportunidades más. Que no trae este proyecto, que ya solo viene seguro para fomentar que la primera de manera mucho más ágil, que lo que no lo hizo cuando se pretendió generarle esa misma comisión para el estudio de ustedes, sea factible que suceda para las comisiones económicas constitucionales. Pero la excusa no es ni los cupos, ni lo que hagan mal o no hagan bien unos congresistas. Eso no es cierto. Aquí lo que se crea es una entidad de 4 años, burocrática, que tiene 4 cargos grandes: dirección, subdirección, 2, los asesores económicos, que son 6 grado 1, que cualquiera de nosotros puede tener hasta 3 y más de esos asesores, con lo que nos ha permitido la Constitución y la ley. Depende de nosotros hacer lo que nos corresponde en cada una de nuestras labores y poner, por supuesto, a nuestras unidades de trabajo a hacer lo que les corresponde, doctora Génica. Y yo sí le digo una cosa con todo respeto, y le valoro indudablemente porque hay posiciones, claro, yo sé. Es más, los primeros proyectos, y usted los revisa, quienes nombraban al director con la mesa, era la recomendación de los magísteres y los doctores del director, porque ni siquiera era asesor, el asesor es solo un profesional, era dado por el Banco de la República. Y el Banco de la República, entenderá usted quién es el que los gobiernan. Y si usted mira también con quién es que trabaja la unidad de trabajo legislativo, esa que va a tener ese director, pues termina trabajando es precisamente con el gobierno. Revise el proyecto, doctora Angélica, y nos va a terminar dando las recomendaciones el propio gobierno a través de la oficina asesora, como pretendió tratar en otros proyectos de dársela a la comisión primera, esa misma comisión asesora para asuntos constitucionales y estatutarios, que hoy se pretende solo para la económica. Solo quiero dejar claro esas circunstancias puntuales de lo que se pretende para violar la autonomía, la decisión y el respeto al trabajo de cada congresista en lo que considera en representación popular, que nos la da es la gente, doctora Angélica. Bueno, vamos a cerrar las intervenciones porque el Partido Conservador tiene bancada, me han pedido que ellos tienen que salir. El partido de la U, todos tienen bancada, entonces las 2 intervenciones que ya se aprobaron, más la representante Lara, procedemos a votar la proposición que acaba de radicar. Doctor Caicedo, no alcanzo, porque es que ya teníamos 3 que... Le pido excusas, representante Caicedo, pero... No, porque vamos a cerrar ya, si van para las bancadas. Representante Carlos Eduardo. Bueno, presidente, gracias. No, mire, yo sí creo que el Parlamento debe fortalecerse. A los que nos gustan los temas constitucionales, hemos entendido que este Congreso carece de gente profesional técnica, que no es propiamente el staff de las UTLs, Chacón. Muy diferente. Los que conocen del sistema parlamentario comparado entienden muy bien su posición, doctor Rodrigo Lara, porque es una posición académica, porque es una posición técnica, porque se trata de entregar herramientas para mirar qué es lo que le favorece al país, no a mí. ¿Hacia dónde va? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Para dónde va? Que aquí se nos olvida la segunda gran función del Congreso: control político. Control político. Y en ese orden de ideas voy a empezar a desmontar cada uno de los argumentos. El 150, numeral 7, habla, doctora Clara, que efectivamente cuando se van a crear órganos del Ejecutivo es cuando se necesita aval. No necesariamente para esto. Bueno, la Corte no se ha pronunciado al respecto.
podría hacerlo. Segundo, la fortaleza institucional, que hay unos elementos técnicos que se necesitan, y no solamente en lo presupuestal, Rodrigo, en lo constitucional. Yo ya les decía en la reunión de voceros cómo era necesario aclarar temitas tan pequeños como cuando se genera el hundimiento de un proyecto con ocasión del estudio de la Corte Constitucional y solamente por interpretación de la Corte Constitucional en interpretaciones que le ha dado al reglamento del Congreso, y que usted, doctor Rodrigo Lara, con la presidencia del Senado simplemente podría reglamentar a fin de que la Corte Constitucional no viole la ley quinta y la Constitución, y nosotros no nos estemos quejando de tanto hundimiento de proyectos vía declararlos inexequibles. Por último, creo que el Congreso tiene que, si quiere transparencia, tiene que generar cambios técnicos y elementos técnicos para poder denunciar temas muy graves. Doctor Chacón, comisión de acusación. Es vergonzante lo que hoy tenemos. Es vergonzante, sí, pero también hay que crearlo. Y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se nombren 5 magistrados de carrera por 8 años que le ayuden a todos los congresistas, a los 15, a proyectar las investigaciones, tanto en el sistema penal como en el sistema disciplinario, y que tengan la misma característica de un magistrado de corte, un proyecto de ley. Pero espere, escuchemos, Chacón, aquí hay que escuchar, la primera se escucha. Y quiero decirle algo, usted mismo yo lo he visto quejándose de eso, yo mismo me he quejado, y entonces tendríamos que pedirle permiso al gobierno. No se le olvide que el mismo gobierno fue el que creó el famoso Tribunal de Aforados, que eso sí era un tema burocrático bien grande, y nosotros, con uñas, compañero suyo que honro su nombre y su trabajo, como lo es Fabio Arroyave y yo, en menos de 5 meses le dimos una respuesta contundente al país, así como lo hizo el doctor Julián Bedoya. Y en ese orden de ideas creo que hay que fortalecer la institucionalidad del Congreso en las diferentes áreas a fin de que podamos tener elementos técnicos que nos ayuden a trabajar y a profesionalizar el Congreso de la República. Por último, quiero adherirme a la citación porque acabo de presentar una proposición donde cito al secretario de la JEP o exsecretario y a todo el órgano burocrático que crearon. Eso sí es burocracia. Segundo, quiero pedirle, doctor Chacón, que votemos este proyecto y que si usted tiene una serie de inquietudes los podamos trabajar técnicamente y que lo nombre al doctor Chacón, si quiere, ponente, a fin de que puedan arreglar el proyecto y aprobarlo. Era eso, presidencia, gracias. Bueno, doctor Rosso. Gracias, señor presidente. Ya. En primer término, yo tengo que decir que este proyecto me parece importante para el Congreso de la República. Yo en primer término estaría de acuerdo en acompañarlo. Creo que hace falta un órgano de estos. Aquí nosotros aprobamos también una serie de cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y en la plenaria sí que menos. Muchas veces desconocemos muchos de los temas económicos. Aquí nosotros tenemos una UTL, como lo decía la doctora Angélica, que me alegra que reconozca hoy que es escaso el recurso para lo que se puede tener, porque ustedes son los que manifiestan que aquí nosotros tenemos, primero, demasiado sueldo y segundo, demasiado dinero para las UTLs, y que
y que eso debe reducirse. Y yo creo que me alegra que reconozca que no es así, y que por el contrario, creo que nosotros tenemos escasez en eso. Si nosotros que tenemos tener un buen asesor jurídico, eso le cuesta a uno. Si lo queremos tener de 100, pues un asesor de 2 cuesta 10 millones de pesos, seguramente. Entonces, se nos dificulta tener para cada área un asesor. Y aquí está malentendiéndose, esto no es un órgano asesor para las económicas, doctor Chacón. Esto es un órgano asesor para la Cámara, donde todos los parlamentarios de todas las comisiones podemos acudir a ellos para que nos den luces en los temas económicos. Lo que pasa es que las comisiones económicas están acostumbradas a que los demás congresistas vayamos y votémosle al ciegue allá. Esas comisiones de presupuesto duran, discusiones de presupuesto en el Congreso duran en la medida en que quiere el ministro. Si quieren que dure media hora, dura media hora. Si quieren que dure 2 días, dura 2 días. Y en la medida en que quieran los que manejan las comisiones de presupuesto, que son 2 o 3 personas, las comisiones económicas. Y nos llevan allá un atado que ni sabemos, ni conocemos, y tenemos que aprobarlo a veces en media hora, dependiendo de la velocidad que ellos quieran, o del acuerdo que han hecho con el gobierno, doctor Chacón. Y nosotros vamos y les votamos a ciegas eso, doctor Chacón, muchas veces sin conocer, porque muchos no tenemos el conocimiento económico, y necesitamos un órgano asesor que no lo tenemos en nuestras UTLs. Creo que en buen momento nos llega este proyecto de ley, y yo los invito a que lo aprobemos, compañeros, porque esto nos da muchas luces a todos. O queremos seguir llegando a votar a ciegas en el próximo presupuesto lo que indiquen los señores que manejan las comisiones económicas, o queremos tener argumentos suficientes para poder llegar a debatir de verdad el presupuesto en las comisiones, en la plenaria sobre todo, porque es que en las comisiones no participan sino ellos, y en las comisiones no participamos nosotros. En la plenaria sí podemos participar, pero entonces como ya todo arreglado, nos llevan ese el tamal para que se apruebe en bultico. Eso yo creo que tiene que acabarse. Y este proyecto de ley, doctor Chacón, nos da la oportunidad para que esa situación se acabe. Ya que usted pertenece ahora a la comisión primera, seguramente no le va a interesar mucho estar allá en las comisiones económicas. Creo que su interés va a estar muy centrado aquí, y usted obviamente sabe el tema económico, seguramente se podrá defender, pero muchos de los congresistas que hacen parte de la comisión primera no tienen el conocimiento económico, y de las otras comisiones, y yo estoy convencido que muchos de los congresistas de las otras comisiones quisieran participar en el debate en la plenaria, pero no lo pueden por el desconocimiento, no lo pueden porque llevan una cosa así abultada para que se apruebe en media hora. Entonces yo sí creo que este órgano que se está aprobando aquí, en este proyecto de ley, le da muchas luces a todos los congresistas para que podamos llevar a feliz término una situación que seguramente va a ser de beneficio para el país, y no solamente para el Congreso, sino para el país, señor presidente. Muchas gracias. Como han sido varios los que han pedido la palabra, el doctor José Caicedo y luego el representante Harry. Presidente, muchas gracias. Me tenía sorprendido su actitud, pero bueno, le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra. Yo creo que sin duda todas las herramientas que pueda tener el Congreso para aplicarse a tomar decisiones certeras, conducentes con el sentir de la gente, de los ciudadanos, del país, pues sin duda alguna que es positivo. Qué bueno tener nosotros acá un pool de asesores exmagistrados de la Corte Constitucional que nos pudieran asesorar en todas las decisiones en este cuatrenio. Cuántas reformas, proyectos de actos legislativos, de reformas a la Constitución pasaron por esta comisión. Increíble. Si uno hace un análisis, el 60% entre proyectos de ley, por supuesto, y todos los proyectos de acto legislativo llegaron a la comisión primera. El trabajo de esta comisión, de lejos,
pues fue mucho mayor, más abundante que la de las otras 6 comisiones. Y pues sin duda alguna que esta es una iniciativa, digamos, seria, que pretende un fin positivo, y es tener unas herramientas técnicas, financieras, para debatir frente al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional el presupuesto, que es una herramienta fundamental en el desarrollo del país, en la ejecución del plan de desarrollo, del programa de gobierno y en el cumplimiento de las metas de cada uno de los ministerios y en términos generales del Estado. Sin embargo, yo creo que se tendrían que crear entonces unas oficinas de asistencia técnica, no solamente presupuestal, porque es tan importante crear una oficina de asistencia técnica de asuntos constitucionales, y como lo dijo el representante Edward, pues una oficina de asistencia técnica a la comisión de acusaciones, porque pues lo amerita evidentemente, máxime cuando todos los congresistas no somos ni abogados ni especializados en el derecho penal, o no sería mi caso, pero el de muchos sí, una oficina de asistencia técnica en asuntos ambientales, por ejemplo, que tanto necesitaría el Congreso para tomar posiciones frente a proyectos que trae el Gobierno Nacional. Con eso, ¿qué quiero decir? Que sin ser negativo el proyecto, ni pretender un daño al erario público o al presupuesto de la nación, digamos que con la dinámica de este Congreso no es nada fácil, sobre todo con el tema presupuestal, que muchas veces estratégicamente el mismo gobierno lo presenta sobre el tiempo para garantizar que termine siendo una planadora y votando a pupitrazos del presupuesto. Se debe tener todo el tiempo para hacer el debate y para que esta oficina de asistencia técnica pueda cumplir su tarea. Pero más allá de esa circunstancia operativa, creo yo que crear esta oficina de asistencia técnica presupuestal que se puede necesitar, pues finalmente terminaría en abrir el espacio para que en por lo menos 8 o 10 escenarios técnicos de este Congreso se tuvieran que crear también otras oficinas de asistencia técnica. Por eso, digamos, anuncio mi voto negativo al proyecto, y creo yo que habrá que revisar la forma como el Congreso tenga una mayor aplicación en los temas presupuestales, y que por supuesto desde las UTL podamos fortalecer aún más nuestra asesoría para garantizar que nuestra participación en los debates de presupuesto pues estén a la altura de lo que el país necesita. Esa es mi apreciación, señor presidente, y pues anuncio mi voto negativo. La palabra al representante Harry. Gracias, presidente. Voy a hacerlo corto. Es simplemente 2 inquietudes que quisiera dejárselas de presente al autor del proyecto, al doctor Rodrigo Lara. Uno es tener en cuenta que el Congreso actualmente, la Cámara de Representantes, tiene una oficina asesora de carácter jurídico. Habría que dar una revisión. Esa oficina existe en la planta de cargos de la Cámara de Representantes. A veces no es de uso de parte de los congresistas, pero esa oficina existe y sería buena, y es para asesorar a los congresistas sobre el trámite de proyectos de ley. Entonces me gustaría que se revisara a futuro, si este proyecto tiene trámite el día de hoy, la planta de cargos que tiene esa actual oficina, a ver si esa oficina puede terminar empoderándose en la iniciativa que se plantea en este proyecto de ley. A mí yo voy a darle el voto positivo. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo creo que sí, el Congreso debe ser más técnico, debe ser más independiente y debe tener este tipo de oficinas para empoderar la independencia del Congreso. Eso existe en otros congresos del mundo, y en el caso particular del director que se plantea formalizar con este proyecto de ley, yo pediría que en el texto, doctor Rodrigo, si es posible, cuando se vea el articulado, pudiera quedar el componente de no partidista, que ese servidor público no pertenezca a ningún partido. Aquí hay un avance porque el proyecto trae que es un concurso de méritos para escogerlo, pero sería bueno, eso existe en otros congresos del mundo, donde el servidor público es no partidista, que no milita en ningún partido, lo cual le da una garantía de ser un servidor público con un componente estrictamente técnico. Igualmente que el concurso, aquí lo plantea que se haga en la Universidad Nacional,
pues si lo hace la Universidad Nacional sería bueno, aunque existe en Colombia ya una entidad que se dedica a hacer los concursos públicos de mérito, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Yo creo que sería bueno revisar que sea la Comisión Nacional del Servicio Civil la que se encargue de este concurso. Y anuncio mi voto positivo. Gracias, presidente. Ahora sí, representante Rodrigo, para que despeje todas las dudas de los compañeros. Muy rápido, doctor Abraham, doctor Chacón. Primero, simplemente señalar que este proyecto va a fortalecer de una manera que tal vez aún no dimensionamos la calidad y la capacidad de trabajo de cada uno de nosotros. Vamos a ser mucho más agudos, más incisivos, vamos a conocer qué hacen las entidades de gobierno que dependen en el control político de estas comisiones, van a saber ustedes cómo se están ejecutando los recursos en sus respectivas regiones, y vamos a tener un diálogo equilibrado con la rama ejecutiva en materia presupuestal, en materia tributaria. No, el proyecto el propósito es que no nos metan los dedos en la boca, como lo hacen con tanta frecuencia, que se democratice la discusión más allá de las comisiones económicas. Segundo, esto tiene el apoyo de la mayoría de las comisiones económicas, los autores hacen parte de las comisiones económicas. Ellas se reunieron con los expertos del BID, liderados por Hernando José Gómez, y conocieron el alcance de este proyecto, que de ninguna manera busca sustituir, suplantar la labor de los congresistas, sino por el contrario fortalecerla. Esto no cuesta sino 900 millones de pesos al año, por Dios. ¿Cómo vamos nosotros a negarle al Congreso de la República un costo de 900 millones de pesos en su planta, cuando la rama ejecutiva se ha gastado, ahorita vimos en el Fondo de Paz, 2 billones de pesos de manera muy dudosa, y respecto a lo cual ya existen serias indagaciones por parte de los organismos de control? No puede ser que los países de la OCDE estén equivocados y hayan creado oficinas de apoyo presupuestal para oprimir o para reducir la autonomía de sus congresos. Todo lo contrario, democracia sólida que se respete tiene en sus congresos una oficina de apoyo presupuestal. Segundo, ¿por qué no incluimos el tema del Senado, doctor Bravo? Buena pregunta. Porque yo prefiero que la Cámara de Representantes inicie este trámite desde la Cámara con una oficina para la Cámara. Si el Senado lo desea y lo tiene a bien, que simplemente hagan una pequeña modificación de una palabra y extiendan el Senado. Cuando yo esté en el Senado quiero proponerlo, que así sea, esperando que el trámite llegue allá a partir del próximo 20 de julio. Tercero, hay una discusión respecto de la elección, está a cargo de la mesa directiva. Sobra recordar que no le corresponderá a la mesa directiva que yo presido la elección de esta persona, porque la ley, pues los tiempos no dan para que eso ocurra bajo mi administración. Sin embargo, podemos pensar, y prometo pues revisarlo ahorita o someterlo a plenaria, que sea la plenaria la que escoja la persona elegida o seleccionada, por la Universidad Nacional. Y 6, ¿cómo van a decir, doctor Chacón, que esto va a gobernar o a sustituir a los congresistas? Leo rápidamente los verbos rectores. Creación de la oficina, artículo 2. Su propósito es darle información independiente al Congreso, ojo con esto, de manera no vinculante y basado en criterios técnicos. ¿Para qué? Para facilitar las tomas de decisiones en materia económica, fiscal y presupuestal por parte del Congreso. 2. Objeto de la oficina, contribuir al buen desarrollo de la labor legislativa y del control político. ¿En dónde están cogobernando o colegislando? Funciones generales de esa oficina, apoyar a la Cámara en el estudio del presupuesto, realizar proyecciones económicas, elaborar estudios para facilitar la labor de seguimiento de la ejecución presupuestaria, realizar proyecciones macroeconómicas, elaborar documentos de análisis económico, realizar, y esto de aquí es interesante, seguimiento a los avances del plan de desarrollo. ¿Es eso letra muerta o se están ejecutando los recursos en Cundinamarca? Doctor Oscar, ¿no le serviría a usted inmensamente para saber cómo esas promesas del plan de desarrollo se están cumpliendo en su departamento y cuánto le está llegando? Bueno, y obviamente entenderán ustedes que esto no le gusta al Ministerio de Hacienda. La oficina de apoyo presupuestal nuestra asistirá o participará en las reuniones del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Obvio que no le gusta al Ministerio de Hacienda que el Congreso le meta sus narices en los lugares donde toma las decisiones más importantes. Pero ¿cómo no vamos a estar nosotros allá? Hago esa pregunta. Acceso a la información. Esta oficina tendrá derecho a solicitar
y requerir a los organismos de dependencias del Estado de cooperación suministro de información necesaria, y estos están obligados a suministrarla. Esto combate la opacidad en la ejecución presupuestal, como bien lo dijo nuestra doctora Angélica, y es una herramienta extraordinaria para enaltecer a la Cámara de Representantes, al Congreso de la República, y enaltecer la muy honorable función que desempeñan cada uno de los representantes del pueblo colombiano. Gracias, y no me he referido a nadie en particular. Pero venga, hoy hay un tema, todos los partidos hoy tienen bancadas y son súper importantes porque hay partidos que no han tomado decisiones en el tema presidencial. El doctor Chacón ha dejado aquí una proposición que nos extiende el debate unos 40 minutos más, por eso se toma la decisión de levantar la sesión y seguir con la votación en la siguiente sesión. Hable, doctor Chacón, y se cierra. Señora secretaria, no proyectos para que puedan a los demás partidos. Tiene la palabra el doctor Chacón y se levanta la sesión. Moción de orden, tiene prelación. No sé por qué va a levantar la sesión, presidente. Si estamos a la votación, porque se viendo este proyecto, no levanta, presidente. Está aprendiendo, Lara, está aprendiendo. No levanta arbitrariamente, presidente. ¿Cómo va a levantar usted? No, es que yo tengo derecho a la réplica cada vez que hacen mención. Y estoy presentando una propuesta. ¿Qué va a levantar de esa manera, señor presidente? ¿No? Tiene la palabra el doctor Chacón, lea, señora secretaria. Quiero hacerle una sugerencia respetuosa. Yo no estoy en contravía de una comisión asesora del Congreso. Lo que estoy en contravía, primero, es que se marque quién es el que le da la disposición de la escogencia de una persona que va a durar 4 años participando, además, como si fuera congresista en las decisiones tan importantes como las presupuestales. Pero yo quiero decir lo siguiente: a mí me parece importantísima una comisión asesora que pudiera estar para el Congreso en todos los temas. ¿Por qué no mira la posibilidad de hacer una modificación? Eran solo las cosas que se han referido, no más intervenciones. Yo sí le pido el favor, ese es un tema que ha suscitado el interés de todos los compañeros. Lo íbamos a alargar, pero entendemos que hoy el Partido Liberal se tiene que reunir, el Partido Conservador está pidiendo también reunión y el Partido de la U. Por eso es que suspendemos, doctor Rodrigo Lara. Moción de orden. Entonces se levanta la sesión, señora secretaria. Presidente, orden, no. Anuncien, por favor, proyectos. Orden, presidente. Sí, señor presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión, con la advertencia de que aún no se ha levantado la sesión. Proyecto de Ley Orgánica 152 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley Estatutaria 0061 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley Estatutaria 080 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley Estatutaria 103 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley Orgánica 086 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley Orgánica 040 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley 030 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley número 057 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley 048 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley 308 de 2017 Cámara, Proyecto de Ley número 326 de 2017 Cámara, 085 de 2016 Senado. Ha sido anunciado, señor presidente, los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión por instrucción suya. Levante la sesión. Se cita el próximo martes a las 8 de la mañana para debate de control político al IMPEC. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo las 12:10 de la tarde y se ha convocado para el próximo martes a las 8 de la mañana control político.